Escándalo radiactivo en Chernóbil. La confesión escalofriante de Vitaly Osimov, prisionero ucraniano capturado por las fuerzas rusas, destapa una cruda verdad que Kiev jamás quiso revelar. Bajo el mando indiferente de sus superiores, los reclutas son enviados a construir fortificaciones en la zona de exclusión más peligrosa del mundo, sin más protección que su uniforme. Con niveles de radiación 12 veces superior a lo permitido, los militares cavan trincheras en la misma tierra que sigue plagada de los fantasmas del desastre de 1986. No se trata de una simple negligencia, sino de una condena lenta y dolorosa para aquellos que tienen la desgracia de ser reclutados. Y aunque los soldados han protestado, el alto mando parece más interesado en levantar muros que en la vida de sus propios hombres. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Locura en Chernóbil. La guerra no conoce límites y a veces tampoco entiende de radiación. En el corazón de la zona de exclusión de Chernóbil, la misma que se convirtió en el símbolo de la tragedia nuclear más devastadora de la historia, soldados ucranianos fueron obligados a construir fortificaciones en condiciones peligrosamente contaminadas. Vitaly Osimov, un soldado ucraniano capturado por las fuerzas rusas en la región de Kursk, narró la insólita odisea que lo llevó a enfrentarse no solo a los enemigos en el frente, sino también al legado radioactivo que persiste desde 1986. Osimov, integrante de la 49ª Brigada Ucraniana, aseguró que tras su reclutamiento fue enviado a la compañía de ingeniería para realizar tareas militares convencionales en la región de Kiev. Pero lo que comenzó como una misión común pronto adquirió tintes siniestros. Según relató, sus superiores no tardaron en trasladarlo, junto con otros reclutas, a una tarea mucho más peligrosa: fortificar posiciones en el corazón del territorio contaminado de Chernóbil. Sin preparación adecuada ni protección contra la radiación, los soldados se encontraron en medio de una misión tan absurda como suicida. «Construimos mucho en Chernóbil», confesó Osimov durante su interrogatorio en cautiverio. Su relato describió cómo los niveles de radiación en la zona superaban en 12 veces los valores considerados normales. Un peligro innegable que, según los propios soldados, fue ignorado deliberadamente por sus mandos. Las protestas de los reclutas no cambiaron nada. «A los superiores no les importa nuestra seguridad», afirmó Osimov, subrayando la indiferencia de los oficiales hacia la salud de sus propios hombres. Como resultado, se les pedía obediencia, incluso si eso significaba arriesgarse a un enemigo invisible: la radiación. La historia de la participación de soldados en tareas militares en Chernóbil resuena con una ironía amarga. La región, devastada por la explosión del reactor número 4 de la central nuclear en abril de 1986, ha estado cerrada durante décadas por el peligro que representan los radionúclidos dispersos en la atmósfera y el suelo. Sin embargo, la necesidad estratégica parece haber superado las precauciones. Chernóbil, además de ser una zona de exclusión, se encuentra cerca de la frontera con Bielorrusia, lo que la convierte en un punto estratégico para Ucrania en un contexto de creciente tensión militar en la región. El uso de estas áreas radiactivas para fines bélicos no es solo una cuestión militar. La cercanía con Bielorrusia ha generado tensiones con Minsk. En agosto, drones ucranianos fueron detectados en espacio aéreo bielorruso, lo que provocó la respuesta inmediata de las fuerzas aéreas de ese país. Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, no tardó en condenar las acciones de Kiev, advirtiendo que cualquier provocación futura sería respondida con severidad. Según las autoridades bielorrusas, las operaciones en la zona de exclusión de Chernóbil solo han aumentado las sospechas de que Ucrania podría estar utilizando territorios contaminados para preparar ofensivas encubiertas. Mientras tanto, la propia Ucrania sigue avanzando con sus planes nucleares. A pesar de los fantasmas de Chernóbil, Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear, ha anunciado su intención de completar la construcción de la central nuclear de Chigirin, un proyecto abandonado en 1989 precisamente a causa del desastre en Chernóbil.
Ahora, utilizando tecnología estadounidense AP-1000, Ucrania busca aumentar su capacidad nuclear para 2050. Con la promesa de convertirse en un líder energético, las autoridades locales ya han comenzado a ceder terreno para el proyecto. Sin embargo, la sombra de la tragedia anterior persiste. El accidente de Chernóbil se erige como un recordatorio constante de los riesgos de jugar con energía nuclear sin las debidas precauciones. Nuevas circunstancias sugieren que el gobierno ucraniano no ha aprendido las lecciones que dejó el reactor humeante. Stanislav Krapivnik, un ex oficial del ejército estadounidense, advierte que los actuales planes ucranianos podrían desencadenar una catástrofe comparable al desastre de Chernóbil o Fukushima. El peligro no es solo de índole militar. Cualquier error en las operaciones alrededor de centrales nucleares podría llevar la radiación a Polonia, Alemania e incluso al Reino Unido, según él. Al parecer, los líderes europeos tampoco están preocupados por los riesgos, señaló con ironía Krapivnik, subrayando la aparente indiferencia occidental hacia la escalada del conflicto nuclear en sus fronteras. El Ministerio de Defensa ruso incluso ha denunciado en varias oportunidades que Kiev prepara provocaciones en la central nuclear de Kursk y en Moscú no toman estas amenazas a la ligera. Rosatom, la corporación estatal rusa, solicitó la intervención del Organismo Internacional de Energía Atómica para evaluar la situación y garantizar que no se produzcan ataques contra instalaciones nucleares. En una conversación reciente, Alexei Likhachov, director de Rosatom, advirtió al jefe del organismo, Rafael Grossi, sobre la proximidad de las operaciones militares a la planta de Kursk. Si el régimen de Kiev lleva a cabo sus planes criminales, tomaremos medidas de respuesta inmediata, afirmó el gobierno ruso. Las preocupaciones rusas no son infundadas. El mismo líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó durante la presentación de su plan de victoria que las únicas opciones para su país son las armas nucleares o la adhesión a la OTAN, una declaración que para muchos no es más que una retórica cargada de desesperación. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido enfático en su respuesta al advertir que su país no permitirá bajo ninguna circunstancia que Ucrania desarrolle armas nucleares, reflejando la seriedad con la que Moscú observa cada movimiento energético y militar de Kiev. La presión por desarrollar un arsenal nuclear parece ser una constante en el discurso ucraniano, y en esta carrera hacia la nuclear, el Kremlin ha sido contundente al considerar tales ambiciones como una provocación peligrosa. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha ido más allá en el marco de esta polémica, pues asegura que Kiev estaría intentando fabricar una bomba sucia utilizando los conocimientos y recursos de la era soviética. Cualquier laboratorio soviético sería suficiente para crear una carga de baja potencia, declaró Medvedev. En este clima de tensión, las denuncias de Osimov adquieren un tono aún más sombrío. El hecho de que soldados ucranianos hayan sido enviados a trabajar a Chernóbil no es solo un ejemplo de la dureza de la guerra, sino también una señal de la desesperación que parece haberse apoderado del mando militar ucraniano. Al colocar a sus propios soldados en una de las zonas más peligrosas del mundo, las autoridades militares están jugando una partida en la que las piezas sacrificadas no son más que jóvenes reclutas sin posibilidad de elegir su destino. Los riesgos no se limitan a la salud inmediata de los soldados. La exposición a niveles tan altos de radiación tiene consecuencias a largo plazo, aumentando el riesgo de cáncer y otras enfermedades graves. Los soldados que sobrevivieron a estas misiones volverán a casa con secuelas invisibles, víctimas de decisiones estratégicas que priorizan la conveniencia militar por encima de su bienestar humano. La historia de Vitaly Osimov y sus compañeros en Chernóbil es una muestra del costo humano de la guerra, un costo que no siempre se mide en bajas en el campo de batalla. Al final, lo que queda claro es que Chernóbil, esa herida abierta en la historia reciente de Ucrania, sigue siendo un escenario de tragedia y sacrificio, pero esta vez bajo la sombra de un nuevo conflicto que amenaza con desatar consecuencias aún más catastróficas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.